una de las cosas que de alguna manera también me gustó de Primera de Juan es de que Juan aclara muchas cosas. Es decir, nosotros tenemos conceptos de lo que es el amor, de lo que es la luz, o en, como también mencionó Jorge, de las tinieblas, lo que es la comunión y todo ese tipo de cosas. Pero a veces se vuelve como muy subjetivo o muy relativo de que cada quien piensa que algo es de tal manera, ¿verdad? Entonces, en todo Primera de Juan, lo que hace prácticamente Juan es aclarar todos esos puntos. Porque mucha gente dice, es que yo tengo comunión con Dios. O sea, es muy común que uno le pregunte a alguien, mira, si ora, y la persona dice, sí, oro, yo estoy en comunión con Dios 24/7, dicen, y que oran en todo el tiempo. Pero no hay un reflejo de eso que están diciendo, ¿verdad? No hay un fruto. O ellos dicen que sí se está haciendo de esa manera. Entonces Juan aclara y dice claramente, y cabal lo comienza diciendo, de que habla de qué es la comunión con Dios y qué va a pasar si yo tengo comunión con Dios. Se va a reflejar tanto en mi relación con los hermanos terrenales, en el sentido de hermanos en Cristo, también por lo que hablo por lo que oigo. Y por supuesto también en el hecho de el sentido de que, bueno, si alguien dice que ama a Dios, se refleja en cómo cumple sus mandamientos. Y prácticamente hace toda eh, esa exposición, por así llamarlo, Juan, en varios aspectos que de los cuales él habla, ¿verdad? Creo que también aquí puse unas cosas. Creo que era en 2 de Juan, algo también importante porque como en 1 de Juan él hace la referencia acerca de andar en comunión con Dios, comunión con los hermanos, y sale a expresar de que el que dice que tiene comunión, el que dice que tiene comunión con Dios debe andar en la luz y que la luz no tiene nada que ver con el pecado. Y luego en 2 de Juan ya abarca la parte de que si, inclusive si alguno de nosotros peca, porque no es necesariamente que uno esté practicando, sino que el pecado lo alcance, tiene una solución que se abarca en Cristo Jesús. Y que también si uno conoce a Dios, uno lo que va a buscar y va a ser continuo en guardar sus mandamientos. Y por lo tanto se va a reflejar, es decir, si nosotros leemos a Cristo, tenemos que tener las mismas manifestaciones que Cristo, no en el sentido de echar fuera demonios o en el sentido de resucitar a alguien, sino en el sentido de servir, amar o tener compasión, porque son cosas que venían en Cristo previo a manifestar, por ejemplo, una predicación. Por ejemplo, cuando Jesús dice, creo que es en Juan, que dice, y vio como ovejas que eran sin pastor y tuvo compasión de ellos y les enseñó. Es decir, no era tanto que uno enseñe, sino que uno tenga compasión y esa compasión lo puede uno a llevar a enseñar. También da advertencias, por ejemplo, contra el anticristo. Y algo bien importante, creo que va relacionado, porque en 2 de Juan menciona de que Dios nos da una unción en nosotros y que esa misma unción nos enseñará. Pero lo interesante con esto es de que previo a decir eso, habla de que hay anticristos que salen y que ellos están enseñando o mostrando. Y nos habla pues de que nosotros como que a veces como también tenemos comezón de oír o queremos andar oyendo palabra de Dios, eh, como que nos detengamos en esa ansiedad, por así decirlo, de querer estar escuchando todo lo que tengamos allá afuera y que también le prestemos más atención al hecho de nuestra comunión con el Espíritu Santo que Él nos enseña. No diciendo de que uno no tiene que ir a oír a otra persona, sino en el sentido de que prioritariamente tenemos una comunión con el Espíritu Santo. Por eso nos la proporcionó Dios Padre y Jesucristo. Por eso Jesús conviene que yo me vaya, porque yo es enviar el Espíritu Santo. Pero a veces nosotros no estamos abocados continuamente al Espíritu Santo y a ver qué Él nos está enseñando, sino que a veces nos abocamos más a alguien. Y ahí es donde el enemigo también puede aprovechar a engañarnos, porque nosotros a veces en nuestra inocencia decimos sí a todo, ¿verdad? Y tercero de Juan habla un poquito relacionado a lo que son los hijos de Dios. Como que cimenta esa parte de nosotros de lo que es el amor de Dios para no solo salvarnos, sino que nos salvó, pero también provocó una conversión a que nosotros seamos hijos de Dios. Y por eso dice, cuán gran amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho hijos de Dios. Y también en el sentido de que si somos hijos de Dios, tenemos que guardar la esperanza de la venida de Cristo. Y por supuesto también de que si somos verdaderos hijos de Dios, no solo hablemos de palabras, es decir, que le digamos a alguien, mira, yo te amo, o que uno le digamos a alguien, cuando uno va a una iglesia, le dice hermano o hermana, ¿va?
pero que eso también se refleje en nuestra forma de actuar y que también vaya con relación a la palabra de Cristo. Em, ¿Qué es? Primera de Juan capítulo 4 ya habla un poquito, como viene esa misma línea, ¿verdad? De la comparación de lo que es verdadero y falso, y que nosotros somos hijos y tenemos que caminar como tales. También hace una idea del hecho de probar los espíritus si son de Dios o no. Claramente cada quien podrá dar su perspectiva de que alguien discernir espíritus o discernir la palabra que dice, pero realmente todo es un conjunto y por eso también habla de qué puntos son aquellos con el cual uno puede identificar si alguien pertenece a Dios o no. No solo en el sentido, por ejemplo, de escuchar un predicador, ¿verdad? Sino que también uno puede encontrar un hermano, una persona que se dice ser hermano, como también lo dice Judas, que hay algunos que se infiltran siendo hermanos dentro del cuerpo, y uno podría identificar si son o no de Dios, y ahí él define aquellas personas que son, aquellos, si le hablamos de la palabra y nos escuchan, son de Dios, en una conversación entre personas, ¿verdad? Pero si alguien viene y, por ejemplo, se pone a hablar de películas y nos escucha, pero no nos escuchó la palabra, es decir, que él nos está indicando, esa es una forma de pesar a la persona, de identificar en qué espíritu anda. Porque a mí me ha pasado que hay personas que cuando uno les habla a la Biblia, o sea, mira, vamos a leer la Biblia en el tiempo del almuerzo o algo así, que son creyentes, y una persona me dijo, mira, no porque yo respeto mi trabajo, dijo una vez, y yo, ¿cómo así? Pero si él se va cuando está en su hora de almuerzo, lo que hace es jugar o ver videojuegos, ver películas o algo así, ¿va? Y cómo es que no quiere leer la Biblia en el tiempo del almuerzo. Entonces ahí uno puede identificar quién es de Dios o no, en el sentido de nuestra comunión, que va enlazado a lo que habla primero Juan, ¿verdad? Y pues siempre resalta mucho Juan, y lo recalca también acá, de que vamos a comprobar quiénes aman a Dios basado en su manifestación de amor hacia otros también. Y primera de Juan capítulo 5 cimenta el hecho de la relación entre creer en Jesús y guardar sus mandamientos. Es decir, si nosotros creemos en Jesús, es cierto, lo confesamos, pero también tiene que ir acompañado del guardar sus mandamientos. Y esa ventaja, es decir, esa certeza de creer en Jesús y guardar sus mandamientos, el apóstol Juan dice que hay una ventaja en eso, o a través de nosotros creer en Jesús y guardar sus mandamientos, viene una confianza. Por eso dice al final, y que nosotros a la hora de guardar su palabra tenemos la confianza de pedir a Dios cualquier cosa según su voluntad y nos será dada. Entonces no solo habla del el sentido de yo puedo pedir cosas a Dios, por supuesto, en todo ámbito espiritual de mi cuerpo, pero también deja algo importante, basado en lo que siempre viene hablando desde el capítulo 1, ¿verdad? El amor al hermano. Por eso él menciona de que después de hablar que uno puede pedir lo que quiera, dice, y si alguien comete un pecado, podemos interceder por él, por en el sentido de que eso es una manera de amar, ¿va? Alguien peca, yo oro por él para que sea restaurado, pero también él dice, bueno, pero hay pecados en los cuales uno quisiera poder interceder por la persona, pero no hay forma porque Dios ya no da lugar, por así decirlo, por el tipo de pecado que él cometió. Y pues ahí ya cierra según es 1 de Juan capítulo 5. Pero eso es lo que me llama bastante la atención de Juan, que como que él define bien las cosas en lo que es comunión, en lo que es andar en luz, en lo que es el amor a los hermanos, como que una forma de comprobar, ¿verdad? Que uno puede día a día comprobar, decir, bueno, yo estoy amando a mi hermano, eso estoy reflejándolo realmente, y uno poder comenzar a cimentarse más en lo que es amor, lo que es comunión, lo que es luz y también nuestro enfrentamiento con el pecado y las cosas que son anticristianas, ¿no? Y también hay otro pasaje, fíjate aquí en 2 de Corintios, es 13:5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados. Y esto también de examinarnos a nosotros mismos es para poder presentarnos delante de Él, ¿verdad? Porque, si no estoy mal, en Timoteo le dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como siervo aprobado que no tiene que avergonzarse. Entonces uno realmente es eso, ¿verdad? Uno examinarse a uno mismo basado en lo que el Espíritu Santo le diga y la palabra que nos han dado para poder presentarnos delante de Dios de manera grata. Algo así como cuando uno se viste y se baña, ¿va? Sabe que uno no tiene algo sucio, no le quedó jabón,
para que cuando uno se presente con alguien, uno diga, si es por el caso, si es la esposa o algo así, ¿verdad? Uno lo vean bien. O si uno va tal vez con el jefe o con algunos clientes, se mira que uno está presentable. No, no que a veces, a mí me pasó una vez que fui aquí a hacer prácticas y iba creo que con un pantalón negro que todo era feo y me regañaron porque no estaba bien. Es decir, a pesar que me permitieron llegar con ropa casual, pero yo también pues no escogí la adecuada. Entonces igual es con Dios, va. Basado en la palabra, basado en lo que el Espíritu Santo nos dice, ya nos vestimos, porque la Biblia habla de pues vestidos después de Cristo, para poder presentarnos en nuestra comunión con Dios diaria.